Un misterio de 600 años de antigüedad que sigue desconcertando a académicos, criptógrafos, físicos y científicos informáticos. El manuscrito Voynich es un códice medieval de 240 páginas escrito en un idioma indescifrable, repleto de extraños dibujos de plantas esotéricas, mujeres desnudas, fluidos azules y verdes y símbolos astrológicos. Aunque ha desafiado toda clasificación y toda comprensión a lo largo de los años, un flujo constante de investigadores pretenden, cada cierto tiempo, haber descifrado sus secretos. En este video vamos a repasar lo que sabemos de este manuscrito, conocido como el libro más misterioso del mundo. Quédate hasta el final para que conozcas por qué algunos investigadores aseguran que el origen del manuscrito Voynich está en la América precolombina. Acompáñame. Historia conocida. Al igual que su contenido, la historia de la propiedad del manuscrito Voynich es controvertida y está llena de lagunas. El códice perteneció a Rodolfo II de Alemania, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico entre 1576 y 1612, quien lo compró por 600 ducados de oro y creyó que era obra de Roger Bacon. Roger Bacon, llamado el Doctor Mirabilis, fue un polímata, filósofo, científico, teólogo y fraile franciscano inglés medieval que puso considerable énfasis en el estudio de la naturaleza a través del empirismo. Al parecer, el emperador Rodolfo adquirió el manuscrito del matemático, ocultista y astrólogo inglés de finales del siglo XVI John Dee. El libro no contenía nada más que jeroglíficos y extraños grabados. Dee le dedicó mucho tiempo, pero nunca pudo descifrarlo. Dee aparentemente poseía gran cantidad de manuscritos de Roger Bacon, por lo que Rodolfo pensó que Bacon era el autor. El emperador Rodolfo entregó el manuscrito al químico y farmacéutico oficial de su corte Jacobus Orsicki de Tepenés. El siguiente receptor fue el alquimista George Baresch de Praga, quien le pasó el manuscrito al médico y rector de la Universidad de Praga, Johannes Marcus Marci. A su vez, Marci regaló el libro al erudito y sacerdote jesuita Athanasius Kircher en 1666. En 1912, Wilfred Voynich, un revolucionario, anticuario y bibliófilo polaco y que dirigía uno de los mayores negocios de libros raros del mundo, compró el manuscrito al colegio jesuita de Frascati, cerca de Roma. De Wilfred Voynich toma su nombre el manuscrito. En 1969, el códice fue donado a la biblioteca Beinecke de la Universidad de Yale por un tal Mr. Krauss, quien lo había comprado a la herencia de Ethel Voynich, la viuda de Wilfrid Voynich. Pero, ¿cuál es el contenido de este libro que lo hace tan misterioso? Las 240 páginas del manuscrito están cubiertas de una escritura desconocida, que va de izquierda a derecha. La mayoría de los caracteres están compuestos por uno o dos trazos simples. Un alfabeto de 20 a 25 caracteres cubriría prácticamente todo el texto, las excepciones son unas pocas docenas de caracteres más raros que aparecen solo una o dos veces cada uno. El sistema de escritura es extrañamente hermoso, lleno de bucles y curvas fluidas, embellecidas con elaboradas florituras. Lo que significan estos glifos, si representan información fonética, valores numéricos o algo más, ha sido una total incógnita. El manuscrito Voynich contiene más de 170.000 caracteres organizados en unas 35.000 palabras, miles de ellas solo aparecen una vez. Se notan patrones como si siguieran reglas, donde algunos caracteres solo pueden ir al principio, en medio o al final de una palabra, y otros se repiten hasta 3 veces seguidas. Cada palabra parece dividirse en 3 partes, prefijo, raíz y sufijo, como si estuviera escrita en un sistema estructurado. Este orden sugiere una lógica detrás del misterio, aunque el significado aún se nos escapa. En cuanto al contenido basado en las ilustraciones, se suele dividir el manuscrito en 6 secciones. Botánica, dibujos de 103 especies de plantas desconocidas. Astronomía y astrología, cartas astrales, soles y lunas, símbolos zodiacales, constelaciones, varias de ellas desconocidas. Biología, desnudos femeninos en miniatura, la mayoría con abdómenes hinchados y quizá embarazadas, sumergidas o vadeando en fluidos e interactuando extrañamente con tubos y cápsulas interconectados. Medallones cosmológicos, dibujados en folios plegados, quizá representando mapas. Dibujos farmacéuticos de más de 100 especies diferentes de hierbas y raíces medicinales representadas con frascos o recipientes en rojo, azul o verde. Páginas continuas de texto, posiblemente recetas, con flores o estrellas que marcan cada entrada en los márgenes. ¿De dónde proviene este manuscrito y quién es su autor?
No se tiene precisión de dónde ni cuándo se creó el manuscrito, aunque una amplia investigación ha sugerido que se hizo en algún lugar de Europa Central. En 2009, la Universidad de Arizona realizó una datación por radiocarbono de muestras de varias partes del manuscrito. Los resultados fueron consistentes para todas las muestras analizadas e indicaron una fecha para el pergamino entre 1404 y 1438. La teoría de larga data que sugería que el códice fue escrito por Roger Bacon en el siglo XIII quedaba así descartada. ¿Ha sido descifrado el manuscrito Voynich? Desde criptólogos hasta matemáticos, han pasado siglos tratando de resolver este enigma. ¿El resultado? Solo teorías, y más preguntas. Entre quienes se adentraron en sus páginas están los criptólogos William y Elizabeth Friedman, héroes de la Segunda Guerra Mundial, el historiador Owen Panofsky y académicos de diversas disciplinas. Todos intentaron y todos fallaron. Algunos llegaron a sugerir que este manuscrito era solo una broma medieval. Incluso William Friedman, quien descifró códigos japoneses en la Segunda Guerra Mundial, se rindió ante el Voynich. Creyó que el texto podría estar escrito en un lenguaje artificial, un idioma sin significado. ¿Hay forma de probar que el manuscrito Voynich no es lenguaje artificial y que es real? En 2014 un equipo liderado por Diego Amancio, aplicó métodos estadísticos avanzados, buscando no el significado, sino patrones de palabras. ¿El resultado? Demostramos que es compatible en su mayor parte con lenguajes naturales e incompatible con textos aleatorios. El Voynich tiene la estructura de un idioma real. La frecuencia de las palabras y sus ubicaciones refuerzan la teoría de que no se trata de un galimatías aleatorio. Además, la ocurrencia de vocablos o palabras distintas está de acuerdo con la división del manuscrito en secciones, como herbal y astronómico por ejemplo. Es decir, palabras que se encuentran con ilustraciones de plantas no aparecen cerca de diagramas astronómicos, o viceversa, lo que se espera de un texto significativo organizado por temas. Entonces, si es una lengua natural, un lenguaje real, ¿cuál podría ser? En 1976 James Child, lingüista de lenguas indoeuropeas de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, propuso que el manuscrito estaba escrito en un dialecto germánico del norte hasta entonces desconocido. Según él, pudo identificar en el manuscrito una sintaxis esquelética cuyos elementos recuerdan a ciertas lenguas germánicas. Se ha sugerido también que el texto manuscrito de Voynich podría ser una lengua de la familia chino-tibetana no determinada, escrita con un alfabeto inventado. En muchas familias lingüísticas de Asia Oriental y Central, principalmente en la chino-tibetana, que incluye el chino, tibetano y birmano, o en la austroasiática, que incluye el vietnamita, los morfemas generalmente tienen solo una sílaba, que parecen abundar en el texto del manuscrito. En 2019, un antropólogo propuso que el manuscrito Voynich fue escrito usando un sistema de escritura derivado de una antigua taquigrafía conocida como la notación tironiana. También en 2019 Gerard Chashire, un académico de la Universidad de Bristol, publicó un artículo en la web de la universidad, en el que sostenía que la escritura era una lengua protorromance o protoitálica. Este artículo tuvo mucho impacto en los medios de comunicación a solo 2 días de su publicación. Sin embargo, gran cantidad de eruditos criticaron el artículo porque contenía muchos errores, tantos que la Universidad de Bristol eliminó el artículo. Entre otras cosas, Cheshire afirmaba que el protorromance fue una lengua franca muy extendida hasta finales del período medieval, cuando en realidad era una lengua muerta desde hacía 2 milenios antes. Como no se ha podido encontrar ninguna filiación, no falta quien ha propuesto que se trataría del primer lenguaje escrito, anterior al sumerio. Pero este tipo de afirmaciones nacen precisamente del misterio que envuelve a este manuscrito y no de la evidencia. De hecho, muchos creen que en realidad se trata de un lenguaje y sistema de escritura diferentes a todos los conocidos, cuyo único ejemplo es este manuscrito. A este lenguaje se le ha llamado Voyniches. Y, en realidad, todas las posibles soluciones al lenguaje del Voynich se han topado con críticas, no alcanzando ninguna un consenso satisfactorio. Incluyendo la tesis de que estaría escrita en una lengua cercana al náhuatl, la lengua de los aztecas, pero de eso hablaremos en breve. ¿Acaso el origen de este manuscrito proviene de otro mundo? Como nadie sabe qué dice el manuscrito Voynich, obviamente a lo largo de las décadas desde su redescubrimiento se han hecho conjeturas acerca del propósito del extraño libro. Entre las propuestas están: texto ocultista que deliberadamente mantiene oscuros sus secretos. Las ilustraciones recuerdan mucho a las que adornaban los manuscritos alquímicos de la Edad Media.
parecen sugerir que el libro es un tratado de una época en que la química y la alquimia y la astronomía y la astrología no estaban diferenciadas. Las mujeres aparentemente embarazadas en tubos de ensayo o probetas parecen ser una alusión a los homúnculos y al misterio de la concepción. Manual medieval de ginecología y anticoncepción. El médico bávaro Johannes Arlib, de alrededor de 1410 al 1468, vivió en la época y el lugar en que se creó el manuscrito Voynich. Arlib escribió sobre plantas, mujeres, magia, astronomía y baños. También recomendó el uso de letras secretas, que se entiende como un código, un alfabeto secreto o similar, para ocultar recetas y procedimientos médicos que pudieran resultar en anticoncepción, aborto o esterilidad. Extraordinariamente elaborado entretenimiento. Esta hipótesis ha perdido tracción, sobre todo por los estudios estadísticos del texto del Voynich. Lenguaje y alfabeto de una antiquísima cultura desaparecida. Según esta teoría, el Voynich es la copia medieval de un texto mucho más antiguo de una cultura o civilización desaparecida y desconocida. Como se mencionó, algunos han apuntado, sin pruebas, que se trataría de la primera lengua escrita del mundo. Texto de origen extraterrestre. Entre otras cosas, por el hecho de que las plantas y varias de las constelaciones de estrellas del libro no parecen corresponder con las conocidas ni siquiera por la ciencia moderna. Hipótesis que no puede faltar con respecto a objetos cuyos orígenes no han sido determinados. ¿Origen mexicano? Los botánicos Arthur Tucker y Jules Janek dicen haber encontrado similitudes entre las misteriosas plantas no identificadas del Voynich e ilustraciones de antiguos códices botánicos mesoamericanos, como el Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis, manuscrito de 1552 que describe propiedades medicinales de varias plantas usadas por los aztecas. En un artículo de 2014, Tucker y Janik creen presentar evidencia de que gran parte de la obra es de estilo o herencia mesoamericana. Los ejemplos de la escritura Voynich son similares a la escritura cortesana utilizada en los códices de Nueva España y el México colonial temprano. Con base en la evidencia interna, han inferido que la procedencia del manuscrito es México y que el idioma es una combinación de náhuatl, la lengua de los aztecas, y español. El manuscrito Voynich sería, por lo tanto, uno de los textos médicos indígenas mesoamericanos sobrevivientes más grandes y detallados. Según Tucker, logró identificar 37 de las 303 plantas presentadas en el Voynich, 6 animales y un mineral, que coinciden con las ilustraciones mexicanas. Estas especies están presentes hoy en Texas, California y Nicaragua, por lo que es posible que sean especies originarias de los valles centrales de México. Sin embargo, esta tesis, como todas las demás tratando de dilucidar el misterio del Voynich, ha tenido serias críticas, en este caso, por lingüistas especialistas en náhuatl y por el hecho de que el manuscrito ha sido datado entre 1404 y 1438. Por lo que el desciframiento y significado del Voynich se reservará a las generaciones futuras. O quizá nunca se resuelve este enigma que ya lleva siglos.